el hombre incrédulo está espiritualmente ciego. Y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física. Porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada. Y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia. Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice: tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice: tengo compasión, tengo compasión.
por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo, ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos esto? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho: ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000 y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro. Y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy, un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas, y Mateo, en el pasaje paralelo en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana,
Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 9, versículo 25, cuando dice que Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo, y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí. No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos. Una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús
fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, no importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo, pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto: si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1.000.000 de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter. Sí, yo uso Twitter. Un Twitter que decía: no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice: la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente.
Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de la cosa. Por eso yo he titulado la siguiente escena: unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Y Él les encargaba diciendo: tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos. Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones de República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero cuídense también de la levadura de los saduceos.
Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía: ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto: la hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema. Porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados. El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso. Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo: nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8, diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos,
Ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión, pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquí el Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagínate. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis? Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12: entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal, no como la de los fariseos. Por eso hay un pequeño detallito en el versículo 17 y en el versículo 21, un adverbio que no debemos pasar por alto. Aún no comprendéis. Versículo 21, y les dijo: aún no entendéis, todavía no entendéis. Ese todavía nos da esperanza. Todavía no entendéis. El Señor no se cansa. Mis hermanos, aquellos que tienen luz de la palabra de Dios deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Ustedes recuerdan esa oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, luego que Pablo ha dicho: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando llegamos a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Orar por los efesios y pedir que el entendimiento de ellos sea abierto, que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento. Debemos leer las Escrituras. Hermanos, esto es un tesoro. Como decía Salvador en la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Debemos leer, debemos comernos este libro, debemos empaparnos de este libro, debemos conocer las Escrituras.
Debemos leer buenos libros que nos ayuden a entenderla mejor. Debemos escuchar la predicación de la palabra con suma atención, en dependencia del Espíritu de Dios, para que la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en el corazón. No te quedes donde estás. No te quedes allí. Necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo ora por los colosenses en Colosenses capítulo 1 versículo 9 al 10, para que crezcáis en el conocimiento, en el entendimiento de su voluntad. No te quedes donde estás. Sobre todo porque tú no estás solo en ese camino. Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje, que yo he titulado Un milagro esperanzador. Marcos 8:22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego, qué tierno, hermanos, imagínense esa escena, al Señor Jesús tomando la mano de este hombre y llevándolo lejos de la multitud. Dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea, y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Recuerden lo que decíamos cuando empezamos esta serie. Los evangelios son biografías teológicas. Ellos no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. Ellos están tomando lo que ellos quieren tomar para darnos una enseñanza. Y es importante entender eso porque la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Así que Marcos lo mencionó por una razón, en ese punto. De hecho, este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en dos etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús le dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y de inmediato salió de la tumba, y no medio vivo. Salió completamente vivo. Instantáneamente. El Señor calmó el mar en tempestad de una sola vez. Cada milagro fue así. Excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en dos etapas? Bueno, antes de responder esa pregunta, veamos brevemente el milagro. Brevemente, unas personas se acercan a Jesús trayendo a un ciego, les ruegan que lo sane. El Señor, ya vimos, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Jesús quería tratar con este hombre de una manera muy personal. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor hace algo bien extraño. Niños, este fue Jesús, no hagan eso con otros. Como dicen a veces los anuncios de cosas peligrosas, no intenten hacer esto en casa. ¿Qué hizo el Señor? Escupió los ojos del ciego. De hecho, ya nosotros habíamos visto que el Señor había hecho algo similar en Marcos capítulo 7 cuando sanó a un tartamudo. Probablemente, recuerden, ese hombre está ciego. El Señor quería que él percibiera de una forma tangible, algo va a pasar con mis ojos. Así que el Señor escupe los ojos del ciego y lo toca con su mano. Y así el ciego puede depositar su fe en él. Algo va a pasar. Jesús le pregunta, ¿tú ves algo? Y él dice, veo los hombres, pero como árboles que caminan. En otras palabras, él había comenzado a ver, pero todavía su visión era borrosa, la sanidad era incompleta. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más
Y me encanta, dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. Esa palabra que se traduce como claridad es una palabra compuesta del griego que significa ver de lejos con toda nitidez. 20. La saliva de Jesús fue un láser y sanó a este individuo. Ahora bien, otra vez, hermanos, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en 2 etapas? Bueno, muchos comentaristas, y yo estoy completamente de acuerdo, entienden que Cristo quería hacerle ver a los discípulos en una forma gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta del versículo 17, ¿es que aún no comprendéis ni entendéis? Versículo 18, teniendo ojos no veis. La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron al Señor, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan. Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro era una especie de ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Que se pongan de pie todos los que crean haber llegado ya al tope de su madurez en Cristo. Yo estoy seguro que casi, y digo casi por si acaso hay alguno aquí que se quiera poner de pie, yo estoy seguro que casi nadie aquí se pondría de pie. Y si alguno de ustedes se pone de pie, por lo menos ya sabemos que hay alguien autoengañado entre nosotros. Porque la vida cristiana está supuesta a ser una vida en constante crecimiento hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Así que comenzando por el que les habla y siguiendo por todos ustedes, aquí nadie ha llegado. Aquí nadie ha llegado. De hecho, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, hablando precisamente acerca del tema de la madurez cristiana, ¿qué dice el apóstol Pablo? No que ya lo haya alcanzado, eso es Pablo hablando, o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Y Pablo aclara, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3 versículos 12 al 14. La vida cristiana es una carrera que termina con la muerte, y ningún creyente puede darse el lujo de dejar de correr hasta el final. Ahora, el problema es que muchos que profesan ser cristianos han sido infectados con el fatalismo. Nunca confundan fatalismo con el hecho de creer en la soberanía de Dios. Nosotros creemos que Dios es soberano, pero eso no nos hace fatalistas. Como bueno, lo que va a pasar, y no importa lo que yo haga o lo que yo deje de hacer. Bueno, eso es fatalismo. Y lamentablemente, dentro de las iglesias cristianas hay personas que son fatalistas. Es decir, ellos han llegado a creer que están condenados a la mediocridad, a quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo, o recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya yo llegué a donde iba. Y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Bueno, eso es fatalismo. Y tal vez no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos
en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores, que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para qué volverlo a intentar? Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias. Yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora, yo espero demostrar en este preditaller que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema, pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2, desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Mi hermano, cuando te encuentres en medio de tu lucha contra el pecado, no olvides que ya fuiste perdonado y libertado de la esclavitud del pecado y que ahora tienes un nuevo esposo al que puedes agradar en dependencia del Espíritu Santo. No trates de pelear esa batalla en tus propias fuerzas. No lo hagas, mi hermano. Pídele a Dios en oración que incline tu corazón a la obediencia. ¿Recuerda Salmo 119, versículo 36? Inclina mi corazón a tu testimonio, no a la avaricia. Pídele a Dios en oración que no te permita olvidar la verdadera cara del pecado y la verdadera motivación del pecado. Pídeselo a Dios, porque el pecado no está tratando de que tú tengas una vida muy alegre, muy gozosa. El pecado te quiere arruinar. La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es bueno, agradable y perfecto no tener otro Dios que nuestro Dios. Es bueno, agradable y perfecto no adorar una imagen mental de Dios, sino al Dios de las Escrituras, que no se ve porque es espíritu. Es bueno, agradable y perfecto no tomar el nombre de Dios en vano. Es bueno, es agradable y es perfecto apartar un día de cada 7, el día del Señor, para adorarle y tener comunión con Él y con su pueblo en una forma especial, como no podemos hacerlo en el resto de la semana. Eso es bueno. Es bueno honrar padre y madre, niños. Es bueno honrar padre y madre. Es bueno respetar las autoridades superiores. Es bueno no robar, es bueno no matar, es bueno contentarse con la esposa que tienes. Es bueno no mentir, es bueno no codiciar y no envidiar lo que tiene el otro y que tú no tienes. ¿Cómo sería el mundo si todo el mundo obedeciera los 10 mandamientos? Un paraíso. ¿Ustedes imaginan un mundo en que tú le dices a un ebanista mañana y mañana? Sería glorioso. Es increíble. Qué glorioso sería la vida, ¿verdad? Tú no tendrías que ponerle candado a tu casa ni alarma, porque nadie roba. ¿Cómo sería un mundo así? Un paraíso. Así que el problema no es la ley.
si queremos ser perdonados, si queremos ser aceptados en la presencia de Dios, debemos recibir como un regalo la justicia que Él mismo le provee al pecador. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. De manera que la ley, dice Pablo, ni salva ni santifica. Ella nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Ese es el problema de la ley. La ley nos manda lo que debemos hacer, pero no nos ayuda a hacer lo que nos manda. Vean una vez más los versículos 4 al 6 que estudiamos la vez anterior. Dice: por tanto, hermanos míos, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y usamos la analogía del matrimonio. Una mujer casada con un hombre no se puede casar con otro, no se puede unir a otro mientras viva ese hombre. Pero si ese hombre muere, ella queda libre de la ley del marido. Bueno, ¿qué hizo Dios? Dios nos mató. ¿Para qué? Para resucitarnos juntamente con Cristo y casarnos con Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, es decir, en nuestra naturaleza pecaminosa, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero ahora, dice Pablo, hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Pablo dice: Dios tuvo que dar por terminada nuestro matrimonio con la ley. ¿Para qué? Para casarnos con Cristo, que sí tiene poder de salvar y de santificar. El problema es que hasta este punto, cuando uno escucha todo lo que Pablo dice acerca de la ley, cualquiera pudiera llegar a pensar que Pablo está menospreciando la ley, o que Pablo está desechando la ley como algo completamente inútil. De hecho, muy probablemente durante el ministerio de Pablo, y sobre todo predicando en un contexto de mayoría judía, Pablo tuvo que enfrentarse con ese argumento una y otra vez. Pablo, tú estás despreciando la ley de Dios. La ley fue dada por Dios mismo en el Sinaí, y tú estás diciendo que la ley es inútil. De ahí la pregunta del versículo 7. Entonces, ¿es pecado la ley? Y de paso, mucha gente piensa que la ley es pecado, aún dentro de las iglesias. Cada vez que tú le dices, violaste la ley, eres un legalista. O sea que guardar la ley, obedecer la ley, es ser legalista. Y ser legalista es pecado. Así que la ley es pecado. ¿Es pecado la ley? A lo que Pablo responde una vez más: de ningún modo. La misma respuesta que dio en el 6.1, la misma respuesta que dio en 6.15. ¿Debemos pecar para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Debemos pecar ahora que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Es pecado la ley? De ninguna manera. El hecho de que la ley en sí misma no puede salvar ni santificar no quiere decir que sea algo inútil o que deba ser desechada como algo malo. Mis hermanos, el creyente debe amar la ley. Tú eres cristiano, tú debes amar la ley. Tú debes deleitarte en la ley. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Ya se acabó esa bienaventuranza porque estamos en el nuevo pacto? Voy a decir como Pablo: de ningún modo. De ningún modo. Bienaventurado el varón que se deleita y medita en la ley de Dios. Pero debemos entender, mis amados hermanos, cuál es el propósito por el cual Dios nos dio la ley. Y eso es precisamente lo que Pablo va a explicarnos ahora en los versículos 7 al 13. Y hay al menos
4 enseñanzas en este pasaje acerca del propósito de la ley, pero al mismo tiempo de la ley en relación con el pecado y la muerte. De manera que Pablo no solamente nos va a explicar para qué sirve la ley, sino que al mismo tiempo nos va a ayudar a entender cómo funciona el pecado que todavía mora en nosotros. ¿Para qué sirve la ley? Bueno, en primer lugar, dice Pablo, para revelar nuestro pecado. ¿Para qué sirve la ley? Para revelar nuestro pecado, versículo 8. Pero el pecado, versículo 7, perdón. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Como todo buen fariseo, Pablo creía que él estaba bien con Dios por el esfuerzo que él hacía en conformarse externamente a la letra de la ley. Pablo conocía los 10 mandamientos. Pablo pensaba que los tenía en alta estima. Pero ahora vamos a entender que Pablo no estaba entendiendo el verdadero alcance de los mandamientos. Hasta que un día sus ojos fueron abiertos para entender experimentalmente, no racionalmente, sino experimentalmente las implicaciones del 10º mandamiento: no codiciarás. Y fue entonces cuando Pablo se dio cuenta que los 10 mandamientos no se limitan a nuestras acciones externas, sino que tienen que ver con todo lo que sucede en nuestro interior. Mira, mi amigo, tú puedes pecar no haciendo nada, solamente con el pensamiento. La ley no solo tiene que ver con lo que yo hago con las manos, tiene que ver con lo que yo pienso, tiene que ver con lo que yo razono, tiene que ver con mis motivaciones. En ese sentido, Pablo era como el joven rico, ¿se acuerdan? Cuando llega delante del Señor y le dice: Maestro, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Oh, ¿tú quieres hacer algo para heredar la vida eterna? Bueno, déjame decirte cómo hacerlo. Noten que Cristo no le dijo: oh, confía en mí. Eso es lo que hubiera dicho un evangelista en el día de hoy. Recíbeme en tu corazón. No. Cristo le dijo: tú tienes los mandamientos. Tú conoces los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Oh, maestro, todo eso yo lo he guardado desde mi juventud. Oh, entonces solo te falta una cosa: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme cargando tu cruz. En una forma muy sabia, el Señor le hizo ver a este joven que creía haber guardado todos los mandamientos que él estaba violando el 10º: no codiciarás. Por eso no podía dar sus bienes y repartirlos, porque él los codiciaba. Y al codiciar sus bienes, no solo estaba violando el 10º mandamiento, sino también el primero: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que la ley es como un sándwich: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no codiciarás. Si Dios es tu Dios, tu único Dios, vas a obedecer el resto de los mandamientos. La razón por la que codiciamos es porque Dios no es suficiente. Tú codicias cosas, yo codicio cosas, porque Dios no es suficiente. Como bien ha dicho alguien, codiciar es estar descontento con lo que Dios te ha dado, como si tú merecieras más. Incluye la envidia, la autocompasión, la queja. Ahora, debo aclarar que no es pecaminoso desear cosas. Pero dice este mismo autor: si te amargas y te abates por no tenerlas, es porque tu deseo se ha convertido en una codicia idolátrica. Ese es el problema. Que tú desees algo no está mal, pero si el hecho de no tener ese algo te llena de amargura, te llena de descontento, te llena de queja, ese algo ha suplantado a Dios en tu corazón. Estás sustituyendo a Dios por las cosas.
Y eso fue lo que sucedió con el apóstol Pablo y fue lo que le hizo ver su condición de pecador perdido. Ahora, ¿cómo fue que sucedió eso en la vida de Pablo? Porque este es un pasaje autobiográfico. Pablo nos está mostrando cómo fue que él llegó al conocimiento de Cristo y lo hace porque el caso de Pablo es típico. O sea, Pablo está aquí hablando de Pablo, pero está hablando de ti y de mí. Es un ejemplo que nos ayuda a todos. ¿Cómo fue que Pablo se dio cuenta de algo que no había visto en toda su vida de fariseo? Bueno, Sinclair Ferguson, un teólogo y pastor escocés, nos da una suposición de lo que pudo haber pasado en la vida de Pablo. O sea, no estoy siendo dogmático, pero creo que Sinclair Ferguson probablemente se está acercando a lo que sucedió en el corazón de Pablo, tomando algunas pistas del Nuevo Testamento. Mis hermanos, ¿de dónde era Pablo? ¿Saulo de qué? De Tarso. ¿Y dónde quedaba Tarso? En la región de Cilicia. ¿Y a qué facción religiosa pertenecía Pablo? A los fariseos. Así que Pablo era de Tarso, de la región de Cilicia, y era fariseo, que era la religión más estricta de Israel. Ahora, Pablo no era cualquier fariseo. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 14, que Pablo se había propuesto llegar a ser el israelita más celoso y más aventajado en la ley. Pablo se había propuesto eso. Y por su propio testimonio en Filipenses capítulo 3, parece que casi lo logra. Dice, mira, ¿saben qué? En cuanto a la ley yo era irreprensible externamente. Yo era irreprensible. Pablo se había propuesto, Pablo codiciaba ser el mejor. Hermanos, escuchen esto. Tú puedes codiciar ser el mejor en algo bueno y estás pecando. Tú puedes codiciar ser la mejor madre, ser el mejor esposo, ser la mujer más modesta de la iglesia, ser el que más sabe de Biblia. Si tú quieres lograr esa meta para tu gloria, eso es una codicia idolátrica. Porque fue lo que pasó con Pablo. Yo quiero ser el más piadoso. Pablo codiciaba eso en su corazón. Pero entonces sucedió el incidente de Hechos 6. Cuando Pablo se enfrenta con Esteban y lo escucha predicar. Oigan lo que dice Pablo, Lucas, en Hechos capítulo 6, versículo 8. Dice que Esteban era lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene y de los de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿De dónde era Pablo? De Tarso, de la región de Cilicia. De manera que Pablo estaba en ese grupo y de hecho Lucas después lo confirma explícitamente en Hechos capítulo 7, versículo 58. Ahora, mientras ellos más argumentaban con Esteban, Lucas nos dice que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaba. Por decirlo de alguna manera, Pablo se había topado con la horma de su zapato. ¿Y qué pasó? Que la reputación que tanto había codiciado y que se había esforzado tanto por alcanzar, ahora parecía derrumbarse delante de sus ojos. Y 2 capítulos más tarde Pablo se convierte. Dios estaba preparando a Pablo para su encuentro con Jesús en su camino a Damasco, apenas unos días después. Pero primero tenía que hacerle ver la profundidad de su pecado. Pablo tenía que entender lo codicioso que él era, lo que él codiciaba, ser un hombre admirado por su piedad. El 10º mandamiento le hizo ver a Pablo la maldad de su corazón. De manera que la ley
es como uno de esos espejos. ¿Han visto esos espejos que agrandan la cara? Yo no sé para qué. Y no solamente agrandan la cara, tiene luz a todo alrededor, para que tú veas todas tus manchas, todos tus hoyos, todo tu cabello mal puesto. Eso es la ley. Eso es lo que hace la ley. Por eso es que Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Recuerdan? Romanos 3:20, lo estudiamos hace ya meses atrás. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mis hermanos, es por eso que nosotros nunca debemos predicar el evangelio de Jesucristo divorciado por la ley. Hablaba con un hermano esta semana, que debe estar aquí, así que perdóname que no te pedí permiso. Pero hablaba con este hermano y le decía, mira, nunca le digas a un pecador simplemente y meramente que reciba a Cristo. Si tú le preguntas a un pecador, ¿tú quieres recibir a Cristo hoy? ¿Por qué no? ¿Quién no quiere recibir a Cristo? ¿Quién no quiere ir al cielo? Ahora, si tú le dices a un pecador, mírate en el espejo de la ley para que te des cuenta que tú eres peor de lo que tú crees que tú eres, entonces hay una reacción. No, nadie puede venir a Cristo a menos que no entienda que está condenado y que va camino al infierno. Los sanos no tienen necesidad de médico. Mis hermanos, nunca prediquen el evangelio sin exponer primero las demandas de la ley. Muéstrale al pecador el espejo de la ley. ¿Para qué? Para que vea su necesidad de un salvador. Si no te ves a ti mismo como alguien que merece el castigo de Dios por sus pecados, ¿qué sentido tiene invitarte a que vengas a Cristo? Pero la ley no solamente revela el pecado. Pablo dice también que la ley nos provoca a pecar. Y ahora sí que está rara la cosa, ¿verdad? No quisiera enredarlos, pero usando un lenguaje químico, la ley es el catalítico del pecado. Si ustedes buscan la palabra catalítico, verán que es un elemento químico que provoca una reacción. Bueno, la ley es el catalítico del pecado. Vean el versículo 8. Pero el pecado, Pablo está personificando el pecado, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. No es que aparte de la ley no existe el pecado. Y Pablo ya demostró eso en Romanos 1, en Romanos 5, antes de que Dios diera la ley en el Sinaí, había pecado en el mundo, dice Pablo. Pero el pecado está aletargado hasta que te dicen no lo hagas. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Versículo 9. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Recuerden la pregunta, ¿es pecado la ley? Pablo dice, de ningún modo. Sin embargo, aunque la ley no es pecado, el pecado se aprovecha de la ley para despertar en nosotros nuestras pasiones pecaminosas. Ya Pablo lo dijo en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Miren, basta con que se nos prohíba hacer algo para estar locos por hacerlo. Esa es nuestra naturaleza. No porque la ley es mala, sino porque tú y yo somos malos. ¿Es pecado la ley? No, pero tú sí eres pecador y yo también. Ese es el problema.